Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén viendo nuestro público en una nueva edición de Pesados Argentinos. Volvemos al ruedo con el tema de grabaciones y hoy estamos en la localidad de Funes. La familia de Itulio Udasi nos recibió en su hogar y nos gustaría ahora poder saber un poco más de la historia de esta familia originaria de Firmat y bueno, saber un poco vida, obra, además de cuestiones familiares, cuestiones industriales, a qué se dedicó primeramente. Así que estamos con Rosana Di Tulio, quien pueden ver en cámara, también junto a su madre, que decidió no salir en cámara, pero no hay problema. Buenas tardes, Rosana, muchas gracias por recibirnos acá. Bueno, gracias Esteban por convocarnos y por querer conocer la historia de nuestra familia. Muchas gracias a ustedes. Así que bueno, vamos a arrancar un poquito por no tanto por la parte industrial, sino vamos a la parte familiar. El origen en sí de la familia, o sea, desde lo más atrás posible que conozcas o nos puedas contar. También cómo llegaron a Firmat, a qué se dedicaban, o sea, tenés ya vía libre para comentarnos todo. Bueno, gracias. Bueno, mi abuelo fue don Pánfilo Nicolás Di Tulio, nacido en el año 1918 en Rauch, provincia de Buenos Aires, hijo de Juan Di Tulio y de Rosalía Palmusi. Mi abuelo nace en Rauch y cuando era un niño, la familia compra un campo en la zona de Villada, provincia de Santa Fe, y ahí, bueno, se instalan y mi abuelo comienza a ir a la escuela primaria. Yo quiero comentar esto, que mi abuelo fue una persona autodidacta, un emprendedor. Él pudo hacer solamente hasta quinto grado, que era lo que en ese momento ofrecía la escuela de campo donde él asistía, y como le gustaba mucho estudiar y era muy hábil sobre todo con las matemáticas, como no tenía posibilidad de ir a estudiar, de seguir el colegio secundario porque había que ir a Venado Tuerto y los padres no podían enviarlo allí a estudiar, él continúa yendo a la escuela, digamos como anécdota, él vuelve a hacer quinto grado para poder seguir, digamos, capacitándose lo que más pudiese y bueno, y ayudaba a la maestra incluso con los otros niños en el colegio. Luego, cuando él ya era un adulto, se pone de novio con mi abuela, Rosa Difonso, que era de Cañada Ducle, se casan y se van a vivir a Cañada Ducle. Y él allí, bueno, empieza a trabajar y en lo que tiene que ver, digamos, con cuestiones vinculadas, ¿no es cierto?, a lo que después sería la empresa. Y luego decide irse a vivir a Firmat, donde él compra un lote, ahí construye la casa familiar, en Almirante Brown 1619, en la ciudad de Firmat, y en parte del terreno instala el primer taller. Y él empieza ahí a hacer algunas cosas, hasta que en el año 1960 funda lo que es Industrias Agromecánicas de Itulio. O sea, él ya era bastante, no sé si decir grande, pero tenía su edad para... Me dijiste que había nacido en 1911, ¿no? 1918. Ah, en 1918. Ya para la década del 60 él tenía ya unos cuantos años, o sea, ya era grande. Sí, pero él, digamos, ya venía Sí. trabajando digamos, en el rubro, Sí. pero funda la empresa sí, en el año 1960 y mi papá, que es Juan Di Tulio, Sí. empieza a trabajar en la fábrica cuando tenía 14 años. Ah, bien. Él empieza con lo que en ese momento era el régimen, digamos, de trabajo de menores de edad. Incluso acá yo tengo, si puedo mostrar, Sí. la tarjeta, la libreta. Ahí No sé si podemos ver, se ve perfecto. Y aquí, bueno, la tapita de la libreta que registraba, digamos, su trabajo en la fábrica del padre. Y mi papá, bueno, trabajó allí toda su vida, junto a su padre, bueno, en esta fábrica. Bien. Respecto de lo que era, él tenía un taller metalúrgico, entiendo, ¿no? Un taller mecánico. Sí, de metalurgia, pero bueno, hacían, antes de empezar, incluso cuando ya hicieron la primera cosechadora, hacían también digamos, otros productos.
no sé, por ejemplo, Sí, silos, ¿ves? Aquí. sí, se ¿ves? puede ver Silos, perfecto. Sí. los comedores para los animales, los comederos, ¿ves? Los tinglados. Bien. Se puede ver perfecto ahí. Plataformas que después vamos a mostrar. Sí. Y él entre el 1960 y hasta 1979, que fue la última cosechadora, hicieron un total de 400 cosechadoras, que hasta el día de hoy muchas de esas siguen funcionando. Incluso hay conocidos que a veces me reenvían informaciones que ven en Facebook, en Instagram, de gente mostrando sus cosechadoras de Tulio, que algunos incluso las tienen todavía pintadas en el color original, que era el azul traful, era el color que distinguía la marca. Y bueno, hasta que estuvo vigente la fábrica, teníamos hasta algunos clientes que se seguían comunicando con mi papá, pidiéndole el tono del color para volver a repintarla. Y todos destacaban la facilidad en el uso y la facilidad en la limpieza de la máquina, y cómo estaba, digamos, todo esto reflejado en los catálogos, ¿no? Por ejemplo, Sí. este es el catálogo de la D100, que fue la primera máquina. Sí, sí, se puede ver perfecto. Y bueno, ahí muestra, dice cómo usarla, las recomendaciones de limpieza. Y bueno, quien conserva todo esto dicen que sigue siendo, bueno, ahí dice, por ejemplo, al propietario de la máquina unos consejos que tenía al final del catálogo. Sí, ahí podemos ver perfecto. Así que, bueno, un orgullo saber que todavía siguen vigentes, ¿no? Como dicen, lo viejo siempre funciona, es una máquina robusta que sigue transitando los surcos argentinos. Volviendo un poquito a lo que fue la idea a principios de los 60 de el porqué de una cosechadora. ¿Qué podés crear vos? O sea, esto ya sería un poco más subjetivo o una idea que vos tengas de por qué eligió hacer puntualmente cosechadoras, más allá de que en aquel momento ya había una cierta cantidad, una veintena aproximadamente de marcas de cosechadoras. ¿Por qué crees que él decidió hacer cosechadoras, y si él ya tenía alguna idea previa o le interesaba todo lo que sea trilla, en lugar por ahí de lo que puede ser siembra u otros implementos? Mira, mi abuelo falleció en el año 1991, tenía 73 años, era, digamos, joven para Sí, para lo que es hoy, sí. para lo que es hoy. Y yo, digamos, de estos temas con él no alcancé a hablar. ¿Por qué se le había ocurrido fundar esto? Yo lo que puedo decir de lo que yo viví hasta con él y con mi papá es que eran gente apasionada del campo. Él se crió en el campo, creció entre los fierros, digamos. Incluso mi mamá me contaba que en Cañada Duple, que es donde él conoce a don Roque Basali, el padre de don Roque tenía una herrería. Y se ha criado en eso, él ha mamado eso, y era una persona muy creativa y muy inquieta, muy autodidacta. Él incluso, antes de fallecer, había hecho hasta unos prototipos, unos dibujos de aeroplanos, por ejemplo. Era un inventor, le gustaba esto, y algunas de los, incluso de las cosechadoras, partes de las cosechadoras y de los implementos, él los dibujaba, y un ingeniero mecánico los certificaba, los firmaba, pero casi todas las ideas eran de él. Y esto él lo fue aprendiendo solo. La verdad que nunca sé, no te puedo decir por qué eligió ese rubro, pero yo lo veía que era su pasión. Él visitaba a los clientes, él viajaba a encontrarse con los clientes. La verdad que nunca hemos sabido de un cliente que se haya enojado con él, ni que él tenga que hacer un juicio para cobrarle a un cliente, porque era una persona que tenía un trato personal con su clientela. Mi papá también, cuando ya mi papá estuvo acompañándolo también en ese proceso, cuando fue más grande, ¿no? Pero bueno. Tenía muy afiladas también las cuestiones comerciales, ¿no? Además de ser buen industrial, por lo que vos nos mencionás, también sabía poder vender su producto. Sí, totalmente. Mira, acá en esta foto él recibe acá una distinción. Está con el que después fue su socio, el señor Battistoni. Luego él se asocia tiempo después con este señor. Sí. Y él allí, este es mi abuelo, está recibiendo un premio de la Cámara Industrial. Y yo no recuerdo bien el año, pero la provincia de Santa Fe participó con los industriales de la región
en una exposición que hubo en Estados Unidos. Mi abuelo fue invitado a participar, él viajó a Estados Unidos con ese grupo de empresarios, él sabía, digamos, cómo mostrar su producto. Incluso te digo como anécdota que él no sabía una palabra en inglés, él se puso a estudiar. En esa época en Firmat no había como ahora academias de inglés, él se compró los que eran los cursos por correo, por cassette, y tenía el diccionario, y él, bueno, algo estudió y se fue con lo que pudo aprender para poder allá también vincularse. Así que... Dentro de lo que nos mencionás, que era muy buen autodidacta, él nos dijiste hace un rato se destacaba en ciencias duras como matemática, entiendo que por ahí en física también, supongo, ya que tiene una base de matemática. Además de lo que nos mencionás de idioma, ¿también se destacaba en alguna otra rama? O sea, era, digamos, o tenía alguna facilidad o habilidades en otros conocimientos. No, si vos me decís en otros, yo no, puedo destacar esto. Él era su vida era esto, la fábrica. Claro. Ya te digo, él le encantaba, por ejemplo, sí, los aviones. Estaba en Firmat, la fábrica de Roque Basali tenía una pista de aviación. Sí. Y ahí, bueno, se hacían a veces concursos de aeromodelismo y demás. Y él iba y él estaba con esa idea, tiempo antes de fallecer, de poder hacer construir un aeroplano o una avioneta, digamos. Y se había puesto a investigar eso. Uno iba a la casa y tenía libros de estos temas, ¿no es cierto? A él le gustaba investigar, pero por ejemplo otra cosa, si vos me dijeras, no sé, de las artes, más no, él era esto. Está bien, vienen lo que por ejemplo era manejo así de máquinas, herramientas, de hacer sus propias piezas y estar al lado de los empleados. Siempre. Sí, bueno, mira, es una foto de la fábrica. Esto debe haber sido los inicios, no tiene la fecha, pero ahí está mi papá. Bien. Era muy jovencito, así que eso debe ser de los inicios. Sí, él estaba siempre en la fábrica y era... y aquí no la tengo, creo esa foto, es una lástima. Bueno, creo que la tengo, me la han mandado por WhatsApp, que ha salido en un diario. Él siempre de mameluco, andaba de mameluco siempre, de ropa de trabajo. Bueno, cuando tenía que ¿no es cierto?, recibir un premio o ir a una exposición, obviamente iba luqueado, como diríamos hoy, con otra ropa, pero era de estar siempre en el taller. Estaba siempre al lado de los empleados. Siempre se ponía el overol, digamos, no era un empresario de oficina, él estaba ahí. Visitaba a los clientes, ya te digo, viajaba siempre hasta que su salud se lo permitió, estaba en el taller controlando todo, de que todo funcionara. Era así fanático del trabajo, como fue mi papá también. Mi papá era el primero en llegar y el último en irse. Y lo que sería, por ejemplo, así viajes que nos mencionabas, lo que era Di Tulio como fabricante de cosechadoras, o sea, abarcaba cerca del centro, sur de Santa Fe, provincia de Buenos Aires. Mucho provincia de Buenos Aires y el sur también. Y el norte, mira, te quiero destacar algo que me estaba olvidando. Él, por ejemplo, tenía un cliente que era de Salta y era amigo de él y necesitaba una máquina para recolectar el poroto. Sí, muy común. Mi abuelo se la hizo. Él se la armó pero no la comercializaba. Fue a pedido de esta persona. Lo mismo que, por ejemplo, para la recolección de la lenteja. Adaptó una plataforma para un cliente que necesitaba para ese cultivo, fuera, digamos, de lo que él hacía habitualmente, pero él buscaba la manera de cómo adaptar eso y siempre tenía ideas innovadoras. En su momento fue, yo no sé cómo explicarlo técnicamente, pero adaptó una plataforma para que sea más liviana en el terreno. Antes creo que iban con correas y se le aplicó otro tipo de sistema para que sea más liviano en el terreno y bueno, fue pionero en eso. Él sacaba, digamos, pequeñas reformas que eran novedosas para la época y bueno, y pensemos que era una persona que solamente había hecho 5º grado. Claro, y él, por ejemplo, siendo el dueño de lo que sería la fábrica, contaba con un equipo, ya sea de técnicos, de ingenieros o de trabajadores, digamos, calificados, no sé si más o menos que él, pero se rodeaba de... Sí, por supuesto. Sí. Bueno, aquí no lo tengo ahora, pero tenemos los prototipos, por ejemplo, de cuando eran los silos o de las plataformas, los silos que los tenían que autorizar una comisión nacional. Estaban todos los planos certificados por los ingenieros, ¿no? Sí. Pero yo lo que me refiero que él no era que contrataba a un ingeniero, haceme todo de cero, sino que él ya tenía la idea y después tenía que obviamente tener un profesional que avalara eso, publicara y corrigiera a lo mejor los planos. Y mi papá
nos contaba que, por ejemplo, algunos planos, el ingeniero lo miraba y le decía a don Ditulio, casi no hay que hacerle ninguna corrección de lo bien que estaban hechos. A lo mejor alguna pulgada más, pulgada menos, no sé, una corrección más técnica, pero que él lo sabía hacer perfectamente. Nos mostrás ese plano que es en papel de calcar, ¿no? Sí, mira, esto sí. Dibujado por él, ¿no? Esto no te sabría decir, estaban las carpetas de cosas de él. Esto fue, mira, fue impreso por, dice, Departamento Técnico de Ditulio, Sociedad Anónima. Pero no sabría decirte, no tiene firma de ingeniero. Puede ser. Bien, Y bien. después tengo otros, pero bueno. Se lo ve con una muy buena calidad, Sí. dibujado, entiendo, con rotring o con tinta. Sí. Digo, no me quiero mandar la parte, pero bueno, Puede ser, si vos me falta poco para entendés el recibirme tema, de sí. ingeniero mecánico. Y así, o sea, un dibujo así era de muy alta calidad para la época. Y había que saber dibujar porque si vos metías la mano ahí, llenabas No, seguramente esto haya sido por un profesional hecho. Claro. Pero tal vez hizo el bosquejo y él, bueno, mi papá también, él siempre nos hablaba pulgadas, y más nosotros, mi hermana y yo, somos dos hijas, mi hermana Liliana y yo, mucho no entendemos de ese tema, pero nos criamos escuchando eso. Mi papá también era muy hábil con las matemáticas y con ese tema digamos, de la construcción, pero el que fue el inventor, el constructor siempre fue mi abuelo. Bien. Tu papá en este caso empezó siguiéndolo a tu abuelo, Sí. entiendo, por lo que nos decís, y él, a diferencia por ahí de tu abuelo, pudo estudiar un poco más, ¿no? No, mi papá también terminó, bueno, ya la primaria era en Firmat, él la hizo, Sí. pero no, empezó el colegio secundario Venado Tuerto, pero no le gustó y se volvió, y quiso empezar a trabajar con mi abuelo. Así que cuando volvió, mi abuelo le dijo, mira, si no vas a estudiar, tenés que trabajar. Bien. Y se lo llevó a trabajar al taller. Contanos un poco ahora sí de tu papá, que también tuvo gran relevancia en la empresa. ¿Quién fue él? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué puestos tenía dentro de la empresa? ¿Cuándo nació? Bueno, entiendo que falleció, ¿no? Sí, mi papá falleció y bueno, él falleció hace 4 años. Mis abuelos tuvieron 3 hijos. Bien. Lidia, mi papá que es Juan Nicolás y Rubén. Están los 3 lamentablemente fallecidos. Bueno, mi papá fue el único de los hijos que trabajó en la fábrica. Que trabajó siempre. Mi papá empezó a los 14 años y bueno, luego se jubiló ya después de más de 40, casi 45 años de trabajo en la fábrica, siempre ahí. Pero mi abuelo lo llevó a trabajar para enseñarle todo desde cero. Mi papá empezó barriendo el taller, barría la viruta, limpiaba el taller, después de a poco le fueron enseñando algunas cosas, después estuvo muchos años en el torno y después... el último tiempo en la sección de repuestos. La fábrica también proveía de repuestos y tenía todo un área dedicada a eso. En el momento de esplendor la fábrica llegó a tener hasta 80 empleados. Después ya el último tiempo eran pocos, ¿no? Cuando ya empezó el declive y ya mi abuelo ya no estaba más. Pensá que mi abuelo falleció en el 91. Bueno, ya ahí eran menos empleados. Contanos algunas habilidades o algunos recursos que tenía tu papá, si puede ser comparado a tu abuelo, o en qué se destacaba dentro del trabajo de la empresa, que vos hayas podido saber o podido indagar, en los cuales vos decías que bueno, tenía habilidad en tales o cuales cosas. Y en todo. En todo. También en todo, él sabía hacer de todo. Adentro del taller todo, él tenía idea de todo lo que tiene que ver. Ya no, en la época, después que mi abuelo fallece, ya... Siguieron, digamos, con los planos que tenían de las plataformas, los girasoleros, los ojeros, pero ya no tenían que hacer grandes reformas, así como los que vos viste acá. Claro. Pero él creció con eso. Imagínate que él tenía 14 años y de antes que iba al taller. Él creció con eso, o sea, Bien. que aprendió de mi abuelo y después de la experiencia, ¿no? De ir relacionándose también con otras empresas. Después ellos muchos años proveyeron también a la fábrica Don Roque, perteneciente a la familia Basali, bueno, y a otros dueños, todo lo que tenía que ver con las plataformas. Ellos hacían plataformas que vendían por su cuenta y también proveían para la fábrica Don Roque. Bien, de la parte industrial, estuvimos hablando un poco.
Se me ocurre como pregunta, la familia Di Tulio, ya sea por la empresa Di Tulio en general, dentro de Firmat tenía un apellido, no sé si como el de Basali, pero muy, muy sólido, ¿no? Muy respetable, Sí, entiendo sí. yo. Sí, de gente de trabajo. Ujú. Vos pensás que mi abuelo hizo todo de cero. Él no heredó nada, no, él hizo todo de cero. De cero empezó con esta fábrica que te digo que arrancó en lo que era parte de su casa. Empezó con un taller ahí, después ya él se muda a otra casa con su familia y en lo que era la casa familiar terminó siendo las oficinas de la empresa y después se hicieron todos los tinglados, los galpones donde funcionaba la empresa y siempre lo cuento, hay una anécdota de que como mi papá vivía ahí, era chiquito cuando se mudaron a Firmat, cuando mi abuelo empieza con esta idea, bueno, mi papá era chico, entonces tenía él una lata de esas de aceite de antes, de Sí. 5 litros, 6 litros de aceite, vacía, que él había llenado con las bolitas, de jugar a las canicas, las bolitas. Sí. La tenía llena, entonces para que no se la roben los amigos o el hermano, no le saquen, él las enterró en el jardín de la casa. Se mudan después a otra casa y él cuando no se olvida, se ve que tenía eso ahí y después se da cuenta cuando ya habían hecho todo el cemento, el contrapiso de lo que era la fábrica. O sea, acá abajo quedó. Él siempre decía, acá abajo está mi tesoro, están las bolitas que están acá abajo de todo este cemento. Así que bueno, y ahí sí, bueno, estaba la fábrica en esa esquina de Almirante Brown y Hoffman, mami. No, No me acuerdo la otra calle. Carlos 12. Carlos 12. Es la intersección. Ahí está, en toda esa esquina estaba la fábrica. ¿Esto sería en el centro de Firmat? No es tan centro, no. Es saliendo, la calle Almirante Brown sale a la ruta 33. Si vos seguís derecho, sale a la ruta 33. Y está en diagonal a la fábrica Basali. Era una zona, bueno, en ese momento estaba alejada del centro. Ahora ya se llenó de casas. Se urbanizó. Se urbanizó, pero no está en el centro de la ciudad. No, Bien. no porque no se hubiese podido tampoco. Los ruidos y demás, creo. Bien,